ya que ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, le hemos enviado el mail a los que no estuvieron... Se está grabando la llamada. Perfecto, se está grabando la llamada. A los que ingresaron después y no pudieron, y no nos pasaron bien los datos en tiempo y en forma, que le dimos el acceso al link, lo cual no van a tener el certificado, pero sí van a tener el conocimiento. Muchos de ustedes no van a ser administradores, pero sí tienen el conocimiento cómo están. También los miércoles vamos a dar un refuerzo de lo que es una escuelita. Los que quieren participar después nos me mandan un WhatsApp y lo vemos, que es de los días miércoles de 21 a 22 y 30 horas. Bien, con todo esto y las reglas bien puestas en los parámetros, le voy a dar, en cuanto lo encuentre, Ariel, para empezar con la exposición. La primera parte la va a dar Ariel, la segunda parte la voy a dar yo, y como les dije, después cuando terminan la clase, no antes, porque si no me van a quedar chat que no voy a poder ver, me van a mandar la palabra curso, solamente la palabra curso, y ahí ya les voy a mandar el tema de los apuntes, de los cuales van a tener el Código Civil, la Ley 941, el convenio colectivo, seguramente algunos videos para que ustedes tengan. Después vamos a enviarles un reglamento de copropiedad para también trabajar sobre el reglamento de copropiedad y una planillita como para poder entender lo que es el reglamento de copropiedad, que lo vamos a ver ahora, y para que ustedes ejerciten un poco del contenido del mismo. Se van a dar cuenta que quizás al principio es la parte más tediosa de la cursada, pero es la parte más interesante para nosotros de la cursada, porque de ahí nace todo, de ahí va a nacer la información que les vamos a dar, el tema de las expensas, poderes, rendiciones de cuentas y demás acciones que todos queremos o todos decimos que las sabemos y después nos damos cuenta que no es así. Entonces empezamos a tener problemas. Lo que nosotros tratamos de enseñarles acá o en todos los cursos que nosotros hacemos o damos en los colegios, junto con Ariel, en este caso, que es el que vamos a dar las charlas, tratamos de que ustedes aprendan a valorizar su propiedad y a defender su propiedad, ya que tanto les costó o heredaron o lo que fuese, y para sus hijos. Entonces nosotros sabemos, nosotros venimos del mismo lugar que ustedes con los problemas y tuvimos la suerte de poder haber estado en asociaciones de consumidores donde nos dedicamos pura y exclusivamente a esto, a resolver los problemas de los consorcistas. Como así también los que ya nos conocen y los que no nos conocen, si tienen alguna consulta que quieran hacer, pueden mandarnos un WhatsApp, le damos turnos de 30 minutos presenciales gratuitos en la asociación para que puedan venir y resolver sus problemas. Bien, Ariel, ¿estás preparado? Ariel. ¿Se me fue Ariel? Ariel. A ver, esperen que lo vamos a buscar. Ariel, no te escuchamos. Ahora ahí te liberaste. Pero no te escuchamos, a ver. ¿Ustedes lo escuchan? Hola. Ahora sí. Diego, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí, bueno. Bien. Bueno, sí, justo se fue internet un segundito. Si me escuchás con retardo, decime. Por ahí no está perfecto. No, está bien, Ariel. Ahí ya te puse la pantalla. Bueno, genial. Entonces, buenos días a todos. Y pongo ahí, Diego, vos me decís si se ve la plantilla, como para trabajar un poco más con imágenes que con palabras, así aclaramos Perfecto. esta materia. Bueno, Perfecto. gracias. Está bien Es un encuadrado. poco, gracias, Diego. Es un poco difícil a veces de explicar, porque, bueno, porque tenemos personas ficticias que son abstractas, es decir, conceptos abstractos, ideas.
Entonces, que es el consorcio, básicamente. Entonces, prefiero a lo mejor hacerlo gráfico, y luego, bueno, esto entra por reiteración, así que tenemos muchas oportunidades de indagarlo y de preguntar, repreguntar, y como siempre decimos, y particularmente me afinco mucho en esto, nada de lo que dice nadie es determinante, ni es ultimátum de ninguna manera. Todo es cuestionable, estamos en una materia opinable, porque se trata de conductas humanas, tratando de convivir en un mismo espacio, en un mismo lugar. Así que cualquier observación, cualquier digresión que tengan, o cualquier comentario, cuestionamiento, es válido, porque se trata más de sentido común que de normativas esto. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente las normativas tienen que llevarlo a explayarlo en algún momento, y lo hacen a través de la codificación o de la legislación. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito eso en gráficos. Todo esto comienza, vos, Diego, me interrumpís si en algún momento se escucha con retardo, se escucha mal o no se ve, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, esto comienza allá por el año 1871, cuando Vélez Sarsfield se dispone a regular y a reglamentar la conducta humana en esta jurisdicción nacional, no en nuestro país, y codifica estas conductas en el Código Civil. Código Civil 1871, Vélez Sarsfield y Acevedo, que ya había hecho el Código Comercial. ¿Y qué dicen ellos? Dicen, bueno, toda propiedad, es decir, todo lote, todo fundo, toda parcela que tiene la ciudad, puede ser edificada, en altos, sin inconveniente alguno, pero no habrá propiedad en la misma parcela diferenciada, es decir, no podrá haber varios inmuebles arriba de la misma parcela. ¿Por qué? Porque esto va a traer inconvenientes. Va a traer inconvenientes de conductas, va a traer inconvenientes de convivencia. En otros países se había legislado así ya de esta manera. Ellos siguen mucho a Francia, y bueno, y a Brasil también. Y en esos países se había legislado que se podía compartir con diferentes inmuebles dentro de la misma parcela. ¿Qué quiere decir? Que estaban divididos horizontalmente, por eso lo de propiedad horizontal, y que en cada planta podría existir una superposición del mismo inmueble que existía abajo. Esta es la tierra, y esta es la parcela, el inmueble. Bueno, acá como había mucho campo y muchas áreas y la demografía permitía, no era necesario quizá edificar en altos, porque no había tanta compresión demográfica de personas, entonces se legisló de esa manera. Lo que sí se podía es tener un inmueble, un solo inmueble con varios dueños. Y esto se denomina condominio, es decir, cuando varias personas son dueñas de un solo inmueble, lo hacen en ambas partes. Acá si tenemos tres dueños, será un tercio o una tresava parte para cada uno de ellos, si se lo dividieron en forma simétrica. Y en lo que hace que lo que nos importa a nosotros es cómo conservan esto, es decir, quién toma decisiones y quién hace la conservación, o cómo se reembolsan entre ellos. Bueno, entonces, desde 1871, como dijimos, hasta 1948, en realidad 1949, que se pone en funcionamiento cuando se reglamenta, el sistema era un inmueble podía tener varios propietarios. Y el sistema de conservación de esto y de convivencia es el propio del condominio, que está legislado en el Código Civil ya desde entonces y también ahora, pero no es el que rige para la propiedad horizontal, que es la que van a administrar ustedes. Es diferente. El condominio son
cada cual toma la resolución que le parece en cuanto a conservación y luego reembolsa del otro. Entonces, si este propietario que está en la parte de arriba se dividen por contrato y dicen, bueno, yo voy a utilizar este sector de arriba, yo voy a utilizar el del medio, yo voy a utilizar el de abajo, supónganse que este está acá y este acá, y se lo dividen de esta manera, en realidad ellos son dueños indivisos de todo, lógicamente, comparten el inmueble, pero este puede decir, bueno, yo aislé la terraza, vos me debes tanto y vos me debes tanto. Y el otro dice, bueno, yo lo que hice fue reimpermeabilizar los muros medianeros que nos lindan con el otro. Entonces vos me debes tanto y vos me debes tanto. Y el otro dice, yo cambié la cerradura y el hall de entrada, que es común de todos, lo usamos todos, entonces vos me debes tanto y vos me debes tanto. Y el otro dice, bueno, pero yo además pagué las cuentas de luz, entonces vos me debes tanto. Y bueno, este sistema de reembolsos recíprocos y permanentes hace que esto funcione cuando son muy pocos, que este es en realidad el sistema que llevan adelante muchas veces los PH, conocidos PH, que en realidad son propiedad horizontal, pero bueno, no funcionan como propiedad horizontal, los PH que ustedes conocen hacia pulmón de manzana en una sola planta, que tienen 3 o 4 unidades y no se rigen por el régimen consorcial, en realidad, cuando aún deberían, por supuesto, pero no lo hacen, por una cuestión de comodidad. Entonces se reembolsan. Yo pagué la luz del pasillo, que es lo único que compartimos, vos me debes tanto y vos me debes tanto. No hay problema. Pero cuando somos 40, no podemos cada uno de nosotros hacer un gasto y estar reembolsando del otro porque generaría cuentas inacabables y generaría conflictos y litigios inacabables. ¿Y qué pasa con la otra cuestión central? Una es la de la conservación de la edificación, que es de todos, y la otra cuestión es la de la convivencia. Acá en el condominio podemos decir en un contrato, yo usaré la parte de arriba, pero para usar la de arriba tengo que acceder de alguna manera, entonces también estoy utilizando la de abajo y la del medio. Y el otro dirá, bueno, yo usaré la del medio, pero también tengo derecho a acceder arriba a la azotea si quiero utilizarla. Y el de abajo dirá, bueno, está bien, yo uso la de abajo, pero no pagaré los gastos que conlleva llegar hasta arriba. Supónganse que hubiese ascensor, máquinas, bombas, qué sé yo. Bueno, entonces la convivencia ahí se degenera un poco también en cuanto a que si no está perfectamente regulada o reglamentada, genera puntos de vista diferentes que se supeditan al interés de cada uno, siempre al interés económico. Lógicamente a veces al interés también moral, ético, y uno le dice al otro, che, vos no podés hacer ruidos de tal hora a tal hora, o vos no podés hacer fiesta, o vos no te podés dedicar a cierta actividad porque es peligrosa para todos. Entonces genera los inconvenientes de convivencia. Como verán, la cuestión se delimita en dos facetas fundamentales, que es la conservación de lo que es de todo y cómo convivimos los que estamos ahí adentro. Sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. Pero en 1949, con motivo de las grandes migraciones internas en nuestro país, por deficiencia del agro y por masificación de esta metrópolis, entre otras, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que hicieron confluir a la gente de los campos allí, bueno, ya no quedó tanto espacio para construir casas y comenzaron a levantarse. Entonces se levantaron de la misma manera que se hacía antes, pero ahora quizá albergando a más cantidad de personas y permitiendo a través de la ley 13.512 y de su decreto reglamentario 18734 del año 49, permitieron que se dividiera horizontalmente la propiedad y que tengamos propiedades por plantas. Esto es casi como hacer magia inmobiliaria, porque donde había un solo lote, ahora hay 20, 30, 40 lotes diferentes. Son todos inmuebles diferentes, superpuestos o incluso hacia abajo, enterrados en la parte del destino que pueda caberle a la parte subterránea, ¿no? Que puede ser depósito, puede ser almacenaje o puede ser cocheras o estacionamiento. No vivienda, porque el código de edificación no lo permite. Pero bueno, entonces se permitió a partir de este momento, sí, se rompió con la
con el condominio típico que había propuesto la primera legislación nacional y se permitió esto, ¿no? La propiedad horizontal. Y de ahí nace la figura del administrador, ¿sí? Que es la que ustedes van a desarrollar. Con una característica principal. Se dijo que en el articulado de la 13512 se dijo, bueno, ahora, está bien, muchos van a tener propiedades unos encima de otros, e incluso la pueden tener también sectorizada verticalmente, no solo horizontal, sino vertical, y puede haber 3 o 4 departamentos o 3 o 4 inmuebles en el mismo piso, en la misma planta horizontal, divididos verticalmente. Bueno, yo conozco incluso algunos edificios donde hay 8 en una misma planta y donde hay 10 también. Entonces, se multiplica la cantidad de inmuebles. Eso sí, tenemos el inmueble que será 100% propio, esto es todo de uno, y vamos a compartir porcentualmente, según lo que regulemos en un contrato, que se va a llamar reglamento de propiedad, cuánto nos corresponde del total del resto, ¿eh? No como acá, como en el condominio, que nos dividimos el uso de algo que es de todos sin dejar de ser de todos. Acá lo que sí tenemos es la privacidad de un inmueble totalmente independiente en cuanto a la figura jurídica, ¿eh? De lo que puedo hacer con mi sector, que es mi unidad funcional, y el porcentual que tengo con respecto al otro. Y al total, ¿no? Del conjunto del edificio. Es decir, que yo soy dueño de todo el edificio, no soy dueño de mi unidad funcional nada más, soy dueño de todo el edificio, en una participación porcentual que me la va a marcar el reglamento de propiedad. Entonces acá nacen dos figuras, importa, mejor dicho, nace un texto importante que es el contrato, el que podían hacer los condóminos, pero ahora es fundamental y además está pre-redactado, no participan normalmente los copropietarios, hay copropiedad, ¿no? Lógicamente tienen que ser más de una, al menos 2, e infinita cantidad, y el contrato se llama reglamento de propiedad, ¿sí? Y ya está prerredactado, uno simplemente adhiere a eso, no lo puede cuestionar, ni negociar, ni modificar. Está así, si me gusta, y si no, me voy a otro lado. El reglamento es el texto que nace en este sistema. Y la figura que nace también es la del administrador, ¿eh? Entonces se dice, va a haber una sola persona encargada de gastar por todos. Si acá cualquiera podía gastar y reembolsarse de los demás, acá en este método, en este modelo llamado propiedad horizontal, va a haber una sola persona autorizada para gastar por todos. Y ese va a ser el que le va a cobrar a cada uno, y una sola persona autorizada a cobrar, a gastar y a cobrar. Y ese va a ser el que le va a cobrar a cada uno de los dueños de departamentos el porcentaje que le corresponde con respecto al total de los gastos del edificio. Y lo que esa persona gaste dentro de su departamento se lo banca o se lo carga esa persona, lo solventa con sus propios costos, ¿eh? Entonces, bueno, más o menos el sistema funcionaba bien organizado, con algún aliciente que el administrador designado en el reglamento, ya estaba el primer administrador designado en el reglamento, y el reglamento le concedía ciertas facultades como la estabilidad casi garantizada, porque normalmente los reglamentos decían para remover al administrador y cambiarlo por otro, se deberá llegar al 2/3 o 3/4 a veces del total de los propietarios en voto de asamblea, con lo cual era prácticamente inalcanzable poder reemplazar al administrador, lo cual, como ustedes saben, hoy día ha cambiado, ha variado, es mucho más fluido, todos tienen oportunidad de probarse y de probar sus virtudes, porque los administradores están 1 año, 2 años en algún consorcio, 3 como mucho, 4, 5 con extraordinariedad hoy día, y luego van fluctuando y variando y van probando, y quizá el que lo sigue no es tan bueno y vuelve al mismo lugar, reconvocado o no. Bueno, pero es mucho más fluido, y además también
culpa de estas garantías exageradas que le brindaban los reglamentos de propiedad al administrador, nace también la ley 941, por lo menos acá en la ciudad, la 17, la 14701 en la provincia de Buenos Aires y otras provincias también, que un poco aprietan y condicionan al administrador, cargándole muchas obligaciones y restringiéndole muchos de los derechos que le daba acá. Por ejemplo, poniéndole un plazo límite de 1 año para la gestión y ponerla en consideración. Antes todo esto, por supuesto que no existía. Entonces, de 1871 a 1949 era el condominio sin administración y las personas podían vivir compartiendo un mismo inmueble. Cambió 1949 en adelante hasta el 2015, que se reforma el Código Civil, es muchos inmuebles con muchos propietarios. Esa es la diferencia. Uno con muchos dueños, un inmueble con muchos dueños, muchos inmuebles diferentes con muchos dueños. Pero con la restricción que nadie va a gastar y nadie le va a cobrar al otro. Solamente una figura llamada administrador es el encargado de gastar y de cobrarle a los demás. Claro, lo hace en representación del conjunto, pero ese conjunto no estaba determinado en ningún lado, más allá que se decía acá en la propia ley que el conjunto debía expresarse por asamblea, es decir, por reuniones de propietarios, no estaba técnicamente o jurídicamente configurado como para establecer también cuáles responsabilidades tenía ese conjunto y dónde encajaba en las figuras legales que existían. Entonces, en 2015 varía nuevamente el sistema, que es el actual, y se puede edificar en altos. También, por supuesto, que se incorpora la propiedad extendida o expandida bajo régimen de propiedad horizontal, que son los conjuntos inmobiliarios, countries, barrios cerrados, clubes náuticos, clubes de campo, sectores industriales. Bueno, todas esas figuras también se incorporan, bueno, también se incorpora el tiempo compartido. ¿Y en qué varía a esto? Bueno, varía en que nace otra persona más, nace otra figura más a partir del 2015. Entonces tenemos a los propietarios, que siguen siendo los mismos propietarios, divididos en horizontal y además también posiblemente en vertical en un edificio, ¿no? Típico edificio de altos, con unidades funcionales y a lo mejor también con unidades complementarias, eso luego lo veremos, dueño en un 100% de su departamento y en un X% del total de la edificación, según lo que diga el reglamento, la figura del administrador, que sigue siendo el único autorizado a gastar por todos y a cobrarle a todos, pero no ya como una figura independiente, no ya como una figura independiente única y absoluta para estos fines, sino como un órgano de otra persona diferente a él y a los propietarios. Allí nace la figura del consorcio. Consorcio es una figura, una persona, pero es una persona jurídica, una persona ficticia, abstracta, que no la vemos como una sociedad anónima o como una asociación civil. Si nosotros hoy decimos, bueno, ¿dónde está el señor Boca Juniors? No existe. Es una figura abstracta, pero existe. Jurídicamente hace contratos, vende jugadores, compra, tiene un patrimonio, un estadio de fútbol, dependencias. Bueno, lo mismo el señor River Plate, el señor Platense, lo que ustedes le quieran llamar, una asociación civil o una fundación, la Fundación Favaloro, por ejemplo, o la ALSEC o cualquier otra fundación, o una sociedad anónima, donde está el señor Coca-Cola, donde está el señor McDonald's, no existen. Son figuras abstractas, pero reúnen o confluyen a los miembros, a los socios, a los asociados, a los beneficiarios. Lo mismo pasa con las cooperativas, a los afiliados, con las mutuales, a los mutualistas. Bueno, son figuras abstractas. El consorcio pasa lo mismo, es una figura abstracta, pero reúne dentro de su seno, es decir, lo forman todos los miembros. Los miembros son únicamente aquellos que tienen el título de propiedad, no los demás.
el título, que es la escritura. Entonces, podemos tener que dentro de un edificio viva el titular o no viva allí y la unidad funcional esté ocupada por otro, por ejemplo, esté ocupada por su esposo, que no es titular porque la mujer lo compró soltera y es patrimonio de ella, o pueden vivir los hijos que no son titulares, que son simplemente familiares, o pueden vivir inquilinos que tienen un contrato de alquiler, o pueden vivir ocupantes que lo intrusaron, o pueden vivir usufructuarios que tienen, bueno, o pueden vivir huéspedes, o la unidad funcional quizá esté habilitada para hacer pensión, para hacer turístico, un departamento con fines turísticos, entonces estará ocupado permanentemente por personas que no son el titular. Pero bueno, esas son posibilidades. Ahora, el único que forma a la persona consorcio, que lo integra al consorcio y que puede hablar por el consorcio y que es responsable junto con el consorcio de lo que el consorcio haga, es el titular de dominio o de condominio, porque este también puede ser que esté la titularidad compartida por dos personas o por más, ¿no? Bueno, entonces, estos siguen existiendo, los propietarios siguen existiendo, ya no se reúnen en sesiones asamblearias, sino que van a expresar la voluntad de una persona diferente que se llama consorcio. Sí, lo hacen también a través de un acto asambleario, por supuesto, pero que está un poquito más regulado por la legislación. Y este es un órgano, entonces, la boca, la expresión, la palabra, que paradójicamente no queda reflejado en palabras, sino que queda reflejado en actas, escrito. Pero bueno, pero es la palabra del consorcio. La palabra del consorcio queda escrita. Lo que no queda escrito en un acta de asamblea, es decir, la voz, la voluntad del consorcio como conjunto, no existe. Y si queda reflejada en acta de asamblea, la voluntad es una voluntad mayoritaria, es decir, una voluntad democrática. Esto quiere decir por votos. Muchos de los integrantes pueden haber disentido con lo resuelto en este acta, pero se llevan o se arrastran por las mayorías. Aunque no les guste, no se pueden deslindar, están dentro del conjunto. Esto es definitivo para todas las preguntas subsiguientes. Si puedo anotar que yo estoy en desacuerdo y eso me libera, no. Estoy con las mayorías y así se define, aunque haya perdido por un solo voto, ¿de acuerdo? Como pasa en un país, como pasa en las elecciones de un país. Entonces, un órgano es la palabra, que se expresa en actas. Otro órgano es la vista que verifica, controla, mira, inspecciona. Y también podríamos decir que es el cerebro del consorcio, que es el consejo de propietarios, quienes supuestamente se preparan mejor para poder aconsejar a sus vecinos en asamblea y para poder supervisar lo que hace el tercer órgano, que son las manos, y este es el administrador, es decir, ustedes. El administrador simplemente hace las manos del consorcio, no tiene que pensar, no tiene que decidir, sí tiene que ejecutar. Esto es clave. Y lo digo porque normalmente cuando uno lo ve a los administradores entreverados en grandes disturbios que le muelen la cabeza, es porque se están metiendo en lugares donde no hace falta que se metan, en decisiones que no hace falta que tomen, y en asuntos que les exceden como tal, que no están dentro de su rango de funciones a cumplir. Entonces, si uno lo tiene muy claro esto, sabe perfectamente delimitar hasta dónde llega su trabajo y por qué se debe hacer ocupar y de lo que no se debería ocupar. Entonces, el administrador son las manos del consorcio. Las manos que hacen recaudan dinero, que esta es la función principal. Como dijimos, lo que acá pueden hacer todos y acá solo el administrador, ahora lo hace otra figura que se llama consorcio. El que recauda es el consorcio, pero a través de las manitos o de las manos, que es la administración. Y la otra función que hace es firmar para comprometer este patrimonio que recaudó, que no es de él,
ni es de los propietarios, sino que es de esta persona llamada consorcio, que tiene dinero y lo va a gastar a través de la firma que compromete por parte del administrador. ¿Con quién? Y bueno, con terceros, con los proveedores de servicios o de productos que hacen a la conservación del edificio. Llámese plomero, herrero, sanitarista, albañil, constructor, Aguas Argentinas, gas del Estado, iba a decir, perdón, Metrogas, bueno, todos los suministros, bancos, entidades bancarias, compañías de seguro, ¿eh? Todo tipo de contratista, bueno, encargado, por supuesto, o empleados del consorcio que hacen a la limpieza, que también es parte de la conservación. Entonces, las tareas del administrador asumidas por el administrador son las mismas que hacían acá en el condominio los condóminos, es decir, dos cuestiones fundamentales: conservar la edificación a través de recaudación y de gasto, que luego va a rendir cuentas, que es su única obligación principal, le va a rendir cuentas al consorcio, no a los propietarios, al consorcio, y a este consorcio la voluntad la van a venir a formar los propietarios en una asamblea llamada a esos fines. Y la otra función que tiene es la de regular la convivencia o el consorcio, ¿no? Por supuesto, son obligaciones del consorcio, no del administrador, pero las hace a través del administrador. Recaudar para gastar, para conservar y aplicar la legislación en cuanto a convivencia. ¿Y de dónde me nutro para saber cuál es la legislación respecto a la convivencia? Bueno, me nutro de ciertos elementos que tengo estipulados en la legislación. Primero, arranco desde la Constitución Nacional, por supuesto, libertad de expresión, libertad de profesión, libertad de comercio, vivienda digna, libertad de trabajo, bueno, todo lo que nace, por supuesto, derecho a la propiedad, tal vez es lo más fundamental de la Constitución, y luego voy bajando en escalera de jerarquía, pasando por la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley de orden público, que está por encima de otras leyes tal vez, y en el mismo rango o un poco más abajo quizá, pero que se especifica esta materia, el Código Civil y Comercial de la Nación, juntamente con otras leyes que también son de orden público en esta materia, son de orden público como el Código en esta materia, como la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, o podemos mencionar las leyes de la regulación contencioso administrativa y tributaria. Y luego, por debajo, las leyes locales de la jurisdicción, que el código es nacional, pero luego hay leyes de cada gobernación, e incluso muchas veces hay leyes de cada municipio. Acá, bueno, gobernación y municipio en la Ciudad de Buenos Aires es el mismo, es la gobernación, y existe una ley, o existen varias leyes, pero bueno, en cuanto a ustedes les concierne, básicamente la 941, que es la de regulación de la actividad del administrador, porque ustedes van a hacer no solo un oficio, sino un oficio profesionalizado. Esto quiere decir un profesional capacitado. Profesional es quien está capacitado, y esta es la capacitación que están teniendo, así que hay que exprimirla. Hay otras leyes locales de la Ciudad de Buenos Aires que influyen a esto, que hacen a la materia de regulación de la edificación, por ejemplo, Código de Edificación, Código de Planeamiento Urbano, la Ley de Conservación de Fachadas y Balcones y Azoteas, la de extintores, de nichos hidrantes, de conservación del agua potable, de desinsectación, bueno, entonces muchas características que se legislan también localmente por la jurisdicción, ¿sí? Y bueno, y luego recién, después de toda esta legislación nacional con supremacía, de orden público, general de los consorcios, particular de la profesión del administrador, llegará
legislación interna de cada edificio, que es diferente para cada edificio, porque cada edificio, cada consorcio, que no es lo mismo que un edificio, cada consorcio tiene su propia legislación, que se llama reglamento de copropiedad o de propiedad. ¿Mm? Reglamento de propiedad. Esto es una legislación particular, puede ser diferente la de este consorcio que tiene este edificio o la del otro consorcio que tiene otro edificio. De hecho, son normalmente diferentes. Si bien hay un modelo básico, después vamos a ver las características que tienen que tener, pueden ser relativamente diferentes. El reglamento de propiedad, ¿qué legisla? Y legisla también normativas de conducta, que es lo que a nosotros nos interesa, porque la parte de la conservación que puede legislar el reglamento, que no digan las leyes anteriores, bueno, puede ser cómo va el administrador a recaudar, si es del 1 al 10, del 1 al 15, si va a hacer liquidaciones mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, si va a rendir cuentas en forma anual o en forma semestral o bimestral, si el ejercicio financiero para rendir las cuentas empieza en agosto y termina en julio, o empieza en octubre y termina en septiembre, o en diciembre y en enero, bueno, o si el llamado a asamblea va a ser por carta documento, va a ser por cartas certificadas, bueno, pequeñas cuestiones de recaudación y de convivencia que regulan los reglamentos, pero que mayormente, bueno, no tienen tanta incidencia, hoy está casi todo regulado en el Código Civil. Y finalmente, actas asamblearias. Entonces, en actas asamblearias podemos seguir legislando, porque cada vez que expresamos la voluntad del consorcio en una acta asamblearia, lo que estamos haciendo es legislar, porque estamos fijando voluntades del conjunto a través de esta persona, y estamos hablando y expresando y estamos legislando. Entonces diremos, bueno, se exime a la unidad de fulano de tal del pago de las expensas porque es una persona que se quedó sin trabajo, porque es una persona anciana y no tiene mecanismo, lo eximimos del pago de tanta expensa. Y eso no está ni en el reglamento que dice que hay que cobrarle, ni en la ley 941 que dice que el administrador debe recaudar, ni en el código. Entonces seguimos legislando. Mientras esta legislación no se contraponga o alguien no la haga contraponer a la legislación superior, bueno, funciona, camina, anda, aunque, bueno, también puede generar, por supuesto, cierta conflictualidad. Entonces, resumen de toda esta primera parte, antes de hacer un pequeño recreo para que alivianen, para que alivianemos un poco la concentración, es fijarse el por qué se llegó desde todo este desbarajuste que era yo te cobro, vos me cobrás, vos me devolvés, que no podía funcionar, a que existiera uno solo que recaudaba y que gastaba por todos, y a la creación de una persona diferente a los propietarios y diferente al administrador, que se expresa orgánicamente y que es una persona diferente porque tiene un nombre diferente al de cada uno de los propietarios, tiene un domicilio diferente al de cada uno de los propietarios, porque el domicilio del consorcio será esta calle al 2300, y ese es el domicilio de esta persona, llamada consorcio, pero no es el domicilio de este fulano, porque él es 2300, piso 9, departamento A. Es diferente. Entonces, tiene un nombre diferente, se llama consorcio de la calle tal, o se llama consorcio Mar del 2, como en Mar del Plata, o se llama consorcio Río de la Plata, como acá en Puerto Madero. Le pueden poner cualquier nombre, un nombre de fantasía puede tener, tendrá un nombre con el cual se comprometen los contratos, un domicilio donde se lo puede notificar, que es el buzón de entrada del edificio, o bajo la puerta del vestíbulo. Tiene una competencia, una razón de ser, de existir, que es esta doble función: recaudar para gastar, para conservar lo que no es de él, porque la edificación no es del consorcio, es de los miembros del consorcio, es decir, de los propietarios, en su totalidad. El 100% de la edificación está repartido porcentualmente en cada uno de los propietarios. No es de él, ni el ascensor, ni la escalera del consorcio, no es nada. Nada es del consorcio, solamente la plata
cuando sale del bolsillo de cada uno y pasa al bolsillo del consorcio. Generalmente se hace a través de la cuenta bancaria o del pago en la oficina del administrador contra el recibo de la recepción. Que quiere decir que el consorcio se expresó, no el administrador, el consorcio. Esto es clave que ustedes lo entiendan, que las responsabilidades muchas veces no son de ustedes, son del consorcio. Las tareas que hacen ustedes no son plenamente ustedes, sino que la está haciendo otra persona llamada consorcio a través de ustedes. Que ustedes son una herramienta, que no cargan con ciertas responsabilidades que algunos hacen creer que ustedes las tienen. Entonces, nombre, domicilio, objeto de ser o razón de ser, competencia, se le dice técnicamente, que es conservar y regular la conducta. Y regular la conducta para que la convivencia acá sea sosegada, sea tranquila. Es decir, usted no podrá hacer determinada actividad. Usted no podrá destinar el departamento a carnicería. Usted no podrá tener mascotas porque el reglamento lo prohíbe. Usted no podrá, estoy dando ejemplo, ¿no? Usted no podrá realizar ruidos molestos de tal hora a tal hora. Usted no podrá hacer mudanzas tales días. Usted no podrá, bueno, utilizar la terraza porque es inaccesible o utilizar el salón de eventos múltiples de los días tal y tal. Bueno, toda la regulación de conducta es lo que debe verificar el consorcio. Verificar que todas las unidades sean funcionales, quiere decir que funcionen para su destino, que el edificio tenga la conservación que tiene que tener y que las personas puedan convivir allí sanamente. Esas son las funciones o la competencia. Luego tiene un patrimonio destinado a eso. ¿Cuál es el patrimonio? La expensa. La expensa que puede ser, por supuesto, la expensa ordinaria, la expensa extraordinaria, el fondo de reserva, el fondo especial constituido para tal, bueno, el fondo inicial puesto por el reglamento, bueno, cualquier concepto de ingreso de dinero o el recupero de una deuda de expensas a través de un juicio, es decir, un fondo judicial de recupero de algo, o el cobro que se le hace a un edificio de al lado por haberle cedido un paso o cederle una servidumbre de tránsito por la cual le tiene que pagar, o cederle una cámara transformadora, o cederle, o tiene un crédito por medianería porque el de al lado se apoyó. Bueno, cualquier ingreso de dinero es el patrimonio del consorcio, no es del administrador, no es de las personas. Las cosas no son del consorcio, son de las personas. El dinero es del consorcio, no es de las personas. Y del administrador no es nada, ni las cosas ni el dinero. Es una función, una actividad profesionalizada que ustedes tienen que entender y que los va a llevar a que sepan hasta dónde tienen que hacer, cuánto no, y luego veremos que algunas de las obligaciones que las leyes le imponen al consorcio, muchos administradores las asumen como propia y no son de los administradores, sino que son del consorcio. Bueno, por ahora digo, si querés, hacemos un pequeño descanso, o si vos querés agregar algo, y luego reanudamos como vos digas, o con preguntas sobre esto, o seguimos detallando y profundizando ya más con respecto a haber descartado todo esto que ya no existe, nos situamos en la actualidad. Bien, perfecto, Ariel, gracias. A ver, vamos a organizarnos un poquito. Bien, a lo que estuvo hablando Ariel, ahora si quieren podemos abrir el chat. Si quieren hacer algunas preguntas ahora o quieren ir un descanso de 15 minutos y volvemos y después hacen las preguntas, o quieren hacer preguntas ahora, vamos al descanso y después volvemos con las preguntas. Decidan ustedes. Por mí vamos al descanso y volvemos con las preguntas. Bien, antes de ir al descanso, vamos de vuelta.
Hoy vamos a ver en la parte, yo les puse ahí en el chat, la parte 1 de consorcio, que es la propiedad horizontal, que es lo que estuvo hablando Ariel, la persona jurídica, la unidad funcional, que ahora vamos a hablar un poquito más detallado, las partes comunes, las partes privativas, y vamos a tratar de poder dar todo lo que son las obligaciones de los propietarios, junto con la de los administradores, las infracciones, los gastos y contribuciones y obligaciones. Vamos a tratar de dar todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora cuando después de la charla me manden el tema de la palabra curso, le vamos a mandar el tema de, a ver si lo podemos compartir. Gracias, puedo compartir un segundito. Bien, el objetivo nuestro de la cursada, es dar lo que le estábamos diciendo. Este es el programa que también se lo vamos a dar en la primera parte, que vamos a llegar hasta las obligaciones del tema del pago. En el segundo día vamos a dar el tema de las modificaciones, cosas y partes comunes ya con ejemplos, con más de profundidad. Lo que estamos tratando de hacer es darle una introducción a todo lo que vamos a dar en la parte de lo que nos quedan las clases. En el día 2 y 3 también vamos a hablar sobre el reglamento de copropiedad, que también le vamos a dar un reglamento y un análisis para que ustedes lo analicen. Como dije, después de que terminamos la charla me mandan la palabra curso, no antes, porque no les voy a pasar el dato antes y después se van a olvidar. Yo, a medida que me van entrando mensajes de otras personas por otros motivos, se me van pasando y no les voy a poder mandar el mensaje. Tratemos de respetar las pautas, porque somos muchísimos los que estamos hoy. Gracias. En la parte 4, como decía, vamos a hablar del tema del reglamento de copropiedad. En el día 5, 4 y 5 vamos a tratar de dar todo lo que es asamblea. Les vamos a enseñar qué es una asamblea, qué tipo de asambleas hay, cómo se pueden dar las asambleas, cómo se piden, de qué manera puede ser con el tema de el Consejo de Propietarios, que también lo vamos a tener en el día 6. Cuáles van a ser las atribuciones, cuáles son los beneficios, si es que no tienen responsabilidades, vamos a romper todos los mitos de los que tienen las personas, en el sentido de mal informados por comentarios de alguien que creen que escucharon o cree que le dijeron. Entonces nosotros les vamos a enseñar o les vamos a mostrar por lo menos lo que nosotros interpretamos para esto. Después cada uno se podrá fijar o verá cómo lo interpretan ustedes. Después vamos a ver la palabra del día, parte del día 6 y el día 7. Vamos a ver todo lo que es la parte del administrador de consorcio, su resignación, remoción, derechos y obligaciones más profundizados con la ley 941, que es la ley que es la que va a regular a los administradores. Hasta ahora estamos viendo el tema de la parte nacional, que es a través de, tanto como bien dijo Ariel, de la 14701 en provincia, como la ley 941. Las obligaciones de los administradores, liquidación de expensas, les vamos a enseñar a través de un modelito de liquidación de expensas lo necesario para hacer. No se necesita tener un sistema de expensas, se puede hacer tranquilamente con mis expensas o las expensas claras que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les vamos a mostrar un certificado de deuda para hacer un ejecutivo de expensas, las contrataciones también de un consorcio, las declaraciones juradas anual del administrador, cuando tenemos la fecha, las nuevas normativas y las disposiciones nuevas que salieron para que no tengan ningún problema. El objetivo nuestro es que ustedes, si van a ser administradores, los que se inscribieron bien y pusieron bien los datos para poder tener el certificado, que nunca tengan problemas o que tengan el menor de los problemas en todo lo que es las normativas que regulan al administrador. Mandato del administrador, cuando empieza, cuando termina, el día 8, el personal del consorcio, acá ya entraríamos ya en la parte del tema laboral. Después los conjuntos inmobiliarios, que esto ya sería más para la parte de provincia,
si es que lo llegaríamos a dar, vamos a hablar del conjunto inmobiliario para que tengan una noción. Y el día 9 vamos a hablar de la parte de consorcio participativo, modificaciones, implementación de la ley, y vamos a terminar dando lo que es una organización de un consorcio. Si llegamos a tiempo, veremos cómo haríamos la carpeta para presentación y qué es lo que deberíamos tener, por lo menos de la experiencia nuestra, para confeccionar una carpeta que sea competitiva en el mercado laboral. Y también los que no van a ser administradores, que están aprendiendo o que están acá para defender sus derechos, que ustedes puedan tener el tema de del conocimiento para poder exigir a los administradores qué es lo que tienen que hacer. Todo lo que nosotros vamos a decir acá, no nos olvidemos, somos una asociación de defensa del consumidor, que lo que hacemos es educar a la gente, ya sea el administrador o el consumidor, ya que los dos son consumidores. En un punto o el otro son los dos consumidores. También vamos a tener la parte de los conflictos y controversias, donde se pueden tener, y la última parte del día 10 vamos a hablar del todo el tema de los que vendrían a ser las normativas del edificio, todo lo que es el tema de seguridad, que son obligatorios, y si llegamos, vamos a ver el tema de la contabilidad de impuestos, los libros obligatorios sí o sí lo vamos a ver, la documentación, cómo se debe rendir cuentas y demás acciones. Y el último día haremos una evaluación final para poder, dar los certificados. ¿Bien? Un segundito. Ahí está. Bueno, vamos a ir a un intervalo y volvemos 10 menos 20, así se pueden hacer un café, ir a hacer lo que necesiten, y volvemos 10 menos 20, ¿les parece bien? Traigan preguntas de los que vieron ahora o los que vieron hasta ahora, y ahí nosotros después hacemos todas las contestaciones. Diego, Ok, ¿cómo Diego. estás? Te hago una consultita, discúlpame. Sí. ¿Cómo sé si estoy inscripta para el certificado? Porque viste que es una condición para sacar la matrícula en Capital. Sí, si mandaste los datos en tiempo y en forma que nosotros los pedimos, estás inscrita porque nosotros, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la disposición 3335, te dice que tenemos que informar con 15 días de anticipación los que están debidamente inscritos. Eso, por eso nosotros pusimos fecha de notificación en todos los mails. Ahora, después, si querés, me fijo el lunes, ahora no, porque no estoy en la oficina, el día lunes, si vos ya lo habías mandado, y si lo mandaste, tengo en el listado que lo mandé al gobierno de la ciudad para que cuando vos tengas el certificado lo envíes y te den el tema para rendir en el gobierno de la ciudad y que te den el certificado de administrador de consorcios. Ok, gracias. No, de nada. Y así para todo lo mismo. ¿Bien? Una preguntita nada más, que creo Sí. que va a ser importante para todos. En lo particular, yo tengo sábados que trabajo. Me interesaría saber si son 10 sábados consecutivos. Son 10 sábados consecutivos, exactamente. No, nosotros, por el tema del tiempo que nos exigen la normativa, como bien dijimos antes, tenemos eso, también damos y complementamos el tema con el material que vamos a dar para completar las 60 horas, que son las obligatorias. Vamos a dar material, como por ejemplo el reglamento de copropiedad, los videos, la documentación para que ustedes vayan leyendo, se va a complementar con eso. Si algún día faltan porque es feriado el día 2 o lo que sea, bueno, yo voy a tratar de que esto quede grabado y para que ustedes lo puedan tener. Bueno, muchas gracias. Diego, No, Diego, ¿puedo hacer una aclaración? Soy José, ¿cómo estás? bien, José, ¿cómo te va? Bien, bien. Figura el nombre de mi mujer, Claudia Alicia González, porque en mi computadora se me rompió la cámara. Se me rompió la cámara. Por eso figura la computadora de mi mujer. No, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con eso. Te mando un abrazo. Nos vemos. Dale. Diego, Hola, ¿le puedo Diego. hacer una preguntita más? Sí, díganme.
Viste que al principio de la clase dijiste que ibas a anotar un número de teléfono y vos sabés que no apareció Está en el chat. está en el chat. Ahora lo que voy a hacer, ese es mi número de WhatsApp, pero ahora yo lo que voy a hacer, lo voy a copiar de vuelta porque hay muchos que llegaron más tarde. Ahí, en mi chat, en mi celular, me van a mandar después de la cursada, no antes, porque los que ya me mandaron antes los borré, les soy sincero, porque si no se me confunde. Después de eso me mandan solamente la palabra curso. Entonces yo ahí voy a armar un grupo de mensajes que no lo van a tener todos los datos ustedes, sino yo solamente para poder enviarles a ustedes toda la documentación semana por semana. ¿Bien? Gracias, Diego. No, de nada. Vamos. Hola, una consulta. ¿El presentismo es automático desde Meet o van a hacer una lista de...? Es automático desde mí. Ok, gracias. No, de Una nada. pregunta, Diego. Yo Sí, por problemas técnicos no pude conectarme antes. ¿Va a haber una grabación de esto? estamos grabándolo, Luis. Bárbaro, gracias. No, de nada. Diego, buen día. Buen Mi día. nombre es Claudia. Quería preguntarte en cuanto a la certificación o matrícula, ¿me podrás decir más o menos cómo es? Nosotros te damos un certificado de la cursada, que estamos como entidad habilitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Somos la única asociación de defensa del consumidor que lo podemos dar y lo damos de forma gratuita. Los demás lo cobran, nosotros no. Una vez que tenés ese certificado, te vas a anotar en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ir rendir en el día y la fecha que te habiliten ellos para rendir. ¿Bien? Con todo el conocimiento que tenés acá. Igual les comento, nosotros estamos dando refuerzos de escuelita los días miércoles de 21 a 22 horas. El que quiere después va a estar en el estado mío de WhatsApp, el link, y estar ahí que vamos a ver 5 o 6 temas en distintas clases que son específicos para consorcio, para poder reforzar también esto, ustedes y los demás propietarios que son consultantes que no están haciendo el curso. ¿Bien? Ok, bueno, bien. Igual, entonces la matrícula hay que, tengo que pasar ese examen y recién ahí obtengo la matrícula. ¿Esta matrícula tiene un vencimiento? Eso tenés que averiguarlo allá. Mirá, yo como Ok. docente del gobierno Bueno. de la ciudad, que también doy clases de administración de consorcios, recién el año pasado tomaron esta metodología. Quiere decir que tanto nosotros como otras entidades que lo cobran, o como los ENOF que no lo cobran, que son del gobierno de la ciudad, todos tienen que pasar sí o sí por lo que es el examen que toma el gobierno de la ciudad. No hay Ok, gracias. no hay ningún lugar que te den la matrícula como te la daban antes y de forma directa para sacar la matrícula. Perdón que me meta, y también creo que tiene que hacer el curso de actualización por las dudas, ¿no? Eso, el curso de actualización se hace una vez al año, después de que ya está matriculado, obviamente se hace una vez al año, todos los años, que nosotros ya lo hemos dado el curso de actualización en marzo, de forma gratuita, también lo hemos dado libre y gratuito. ¿Bien? Discúlpame, Diego, yo tengo entendido, te habla Lucía, que acá en Gran Buenos Aires, en la zona oeste donde yo vivo, en Palomar, no se necesita matrícula, ¿no? Solo en Capital. Mal informada. En Ah, bien. provincia de Buenos Aires, como había explicado Ariel, parte es la 14701, que es lo mismo que la ley 941 de Capital, con unas pequeñísimas modificaciones entre una y otra, pero para administrar todo lo que es la provincia de Buenos Aires, rige la 14701, que acá es la 941, a la cual nos vamos a especificar una clase en la ley 941. Pero sí, tenés que tener matrícula para poder administrar en provincia de Buenos Aires. Gracias. Una pregunta, profe. Sí. ¿Esto sirve también como, pues si yo ya estoy matriculada y todo, ¿esto me sirve como para renovar la matrícula? No sabría decirte, tendrías que preguntar en el registro público de administradores. Este es el curso para administradores. Lo de la actualización
Eso no te lo puedo decir yo porque no lo pregunté, lo tendrías que preguntar vos si es que te va a servir o no. Yo me imagino que sí, porque es un curso más amplio, pero no te voy a decir ni que sí ni que no porque no lo sé. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Volvemos menos cuarto? Bien, gracias.